Qué buenas ideas me dejó Conrado. Me quedé pensando, linda conversación hoy con el doctor Conrado Rodríguez, el contraalmirante Juan Zorrilla, los discursos, los últimos discursos del Parlamento antes del golpe de Estado, Amílcar Vasconcellos, me quiero acordar de ese discurso. El artículo de Pablo Milanés en Facebook sobre el pueblo cubano y su necesidad de libertad, interesante, ¿eh? Y vamos a ver si volvemos a un foro por la libertad como hicimos. Está con nosotros ya la escritora, otra amiga de la casa, ¿no? Un lujo realmente, la escritora Mercedes Vigil, quien participó en ese foro por la libertad de Cuba, que lo realizamos desde Libertas. Voy a hablar con todos los integrantes de Libertas y ver si podemos organizar otro foro sobre la libertad en Cuba y quizás sobre la libertad en sí en el continente latinoamericano y esta batalla cultural, acuñando la terminología de Agustín Laje, ¿no? Ese gran politólogo argentino, que es el que marcó la punta en cuanto a los análisis de lo que está pasando estructuralmente, ideológicamente, políticamente en este continente y en el mundo. Mercedes, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, como siempre. Buenos días, un placer estar de nuevo con ustedes. No sé si me escuchás bien. Te escucho perfecto y veo una parrillada espectacular atrás, una barbacoa. A ver cuándo me vas a invitar a algún asadito o algo por el Ya estilo. estás invitado. Te comento que tenía todo preparado en el comedor de la casa y 10 minutos antes veo llegar a una hija mía llena de nietos, Oh, desembarcaron en la casa y yo uh, me vine a la barbacoa y tranqué todo qué para poder felicidad, conversar contigo. Son divinos, pero qué sabés que felicidad. acá en Punta del Este está por llover, está Acá igual, rarísimo acá igual, nuevamente. igual, está todo Este, anulado por llover. Sí, sí, yo, estuve, qué me bueno, se llenó de encantó, nietos, qué se imagen tan llenó de feliz, ¿no? nietos. Sí, la verdad es que acá, además, la casa mía tiene como una montaña para subir. Y Ah, tú sabes que mis nietos, el más grande, porque los sí. chiquitos ya ni hablan, el de 4 años me dice, tenés una catarata de pasto. Y se tiran, no, no, no. Entonces, esa frescura es Sí, es fantástico. La verdad fantástico, que es una fantástico. bendición, sí, sí. Estaba escuchando lo de Amílcar Vasconcellos, estaba escuchando a Conradito, le digo Conradito porque lo conozco desde pequeño. Como tu sobrino, Este, ¿no? claro, claro, claro. Acá tenemos un problema y es un problema muy serio. Acá tenemos, por más que se hagan homenajes, programas, si no cambia, si no entendemos el problema, es que los políticos no entienden cuál es el problema. Mira, Mm. te comento que estoy participando, escribiendo parte de un ensayo que va a salir el año que viene con motivo de el aniversario del golpe de Estado. Ah, A mí me toca la parte de la cultura y la mm, evolución de la cultura durante el siglo XX. Y mm. desde los 60 que se nos está diciendo explícitamente cómo empezó la batalla cultural. Y la verdad es que han pasado presidentes, senadores, diputados, los gobiernos latinoamericanos, lo que pasa en Argentina con la muerte de Eve de Bonafini, Mm. aclaramos que nadie se alegra de la muerte de nadie, hay familiares que sufren, pero decretar un duelo por una persona que la mayor parte de su vida no estuvo reivindicando, como sí otras madres, la aparición de sus hijos, sino que desde el 85 para adelante reivindica la lucha armada, Sí. la muerte y el El modelo sojuzgamiento. popular, Pero más los, allá, los juicios públicos. no solo eso, arrojan, fíjate tú que yo en este trabajo que estoy haciendo, y hablo de Biglietti, de Benedetti, y hablo de el 90% de la élite cultural de los últimos 80 años, reivindicaban la muerte, mandaron a jóvenes a la muerte y a que hicieran la guerra, a que atentaran, a que pusieran bombas en donde murieron niños. Entonces, por más que le hagamos, haya un proyecto de ley, por más que le pongamos a una calle pequeña el nombre de algún republicano como como Amílcar Vasconcellos, sí, en las aulas, y estoy hablando en todas las aulas, porque Gramsci y la Escuela de Frankfurt se lo dijeron a todo Occidente y Occidente miró para otro lado, le dijeron, vamos a ganar la batalla cultural, que es una expresión de Gramsci, Sí. y vamos a infiltrar la prensa
sí. la escuela, las academias y todos los medios de comunicación. Lo están diciendo desde los Claro, 60. claro. Estamos en el 2022, cuando la coalición, mi gran decepción, asumió y no solo dejó la educación y la cultura en manos de marxistas, sino que nombró a otros marxistas nuevos, está marcando la inutilidad de todo lo demás, porque los pueblos son los ídolos que alzamos para que las nuevas generaciones crezcan mirándose en ese espejo. Y lamentablemente, si ponemos el espejo retrovisor, en los últimos 40 años se homenajearon a los Tupamaros, a escritores, no por su obra literaria, sino por arengar. Fíjate tú una cosa, Hegemónicamente, Mario Benedetti, Mercedes, ¿no? claro, Hegemónicamente. Mario Benedetti, cuando el episodio del Mariel, de los Marielitos, que los cubanos escapaban y se ahogaban con tal de salir de ese régimen, desde la Costa Azul, porque vamos a entendernos que don Mario Benedetti, porque tenía asma, pasaba casi 8 meses escribiendo frente al Mediterráneo, los insultó y les dijo que eran maricones por escaparse. Qué parecido a Neruda, ¿no? Qué parecido a Pablo Claro. Neruda. Entonces, cuando Argentina decreta 3 días de duelo por Eve Bonafide, que resisto archivo porque se alegró de las 3.000 muertes de las Torres Gemelas, no podemos homenajear a esa gente, porque los jóvenes están convencidos que los Mujica, que los Huidobro, que Lucía Topolaski, que hay videos en las que se las puede ver diciendo cómo elegía a las personas que iban a fusilar, sean los ejemplos a seguir. Entonces, Conrado o quien sea puede tener el esfuerzo de proponer una ley, un día, un homenaje de 45 minutos, pero si en los bancos de escuela, fíjate tú una cosa, hace unos años yo me enteré que todos los años en el Teatro Solís, no sé si es en la sala grande o en la otra más pequeña, en la otra sala, sí. Se llevan a alumnos de primero a cuarto de liceo y el grupo Crisol y otros grupos de terroristas van y le dan charlas. Entonces, esos jóvenes, esos niños, que después son jóvenes y adultos, crecen admirando a gente que mató, que asesinó, pero lo peor, que tienen un discurso apologético de la muerte. Entonces, yo no sé si no entienden los políticos, y estoy hablando de Julio María Sanguinetti, y de la calle Padre, y de la calle Hijo, y de Da Silveira. El sistema en su mayoría político, Si no entienden que con 45 minutos de un evento que reconozcan la valentía de algún republicano, no pueden contrarrestar lo que entregamos hace 60 años. Hace 60 años que los marxistas son los dueños de la llave de la cabeza de nuestros jóvenes. Esos 45 minutos, yo agregaría que se tendrían que dar 45 minutos de clase con una versión de la historia universal, de acuerdo a la historiografía científica, método de Oxford, método de Cambridge, y no esta versión hegemónica, como dice Mercedes Vigil, que la vienen dando a todos nuestros chiquilines, que es la versión gramsciana de la historia, la versión de los Caetano, la versión de los Mario Delgado Aparaín, la lección de los intelectuales marxistas que les están metiendo en la cabecita a los niños durante generaciones y generaciones la apología y la romantización de una revolución sobre un sistema que fracasa, porque es anticientífico, tiende a fracaso y que a su vez generó esa violencia, generó muertes de inocentes, muerte de niños, muerte de gente inocente, como ya sabemos todos. Si porque no cambiamos además, los planes educativos, y termino con esto, dijiste algo muy importante, una sociedad es el resultado de ese nexo, como diría Rousseau, ese nexo que hay entre el sistema de autoridad que es la educación, el sistema educativo y su población. Si ese nexo lo rompes o lo dirigís para un lado o para el otro, vos tenés un resultado de sociedad determinado. Y es lo que nos está pasando. Nos está pasando, y lo he dicho, y en esta casa lo he dicho muchas veces, se cambió el sistema filosófico. Hoy, 7 u 8 generaciones son relativistas
y no censuran la violación de derechos humanos. Es más, fíjate si estaremos lavados el cerebro, que los jóvenes, y cuando digo los jóvenes estoy hablando de 60 para abajo, no tan jóvenes, ven una esvástica y enseguida corren a fiscalía, las redes se llenan de comentarios que es discurso de odio. Sin embargo, tenemos diputados que van con la hoz y el martillo, que tiene muchos más muertos, y los aplauden, los votan. Es más, el paraninfo de la Universidad de la Facultad de Arquitectura tiene el nombre de un homicida que es notoriamente violador de todos los derechos humanos. Entonces, en ese estado de situación, 45 minutos de homenaje en el Parlamento, te diré que es casi una burla. Y es algo decorativo, que es de cotillón, pero bueno. Más allá, evidentemente Conrado, yo lo estimo mucho y tiene muy buena voluntad, y en definitiva es un diputado, ¿no? Ojalá tuviéramos varios Conrados, ¿no? Y varios Subías, pero el sistema político no lo entiende, no entiende esto que estamos hablando, Mercedes. Dice el gran escritor Martin Amis, escritor inglés, que escribe un librazo, escribe, Koba el Temible, eso es la historia de Stalin, y muestra las muertes que hay sobre la desclasificación de archivos, y él dice lo mismo que vos decís. Tendría Occidente que darse cuenta definitivamente que las democracias no pueden convivir con regímenes totalitarios sanguinarios. Y así como está prohibida la esvástica como una bandera del terror, tiene que estar la hoz y el martillo como la otra bandera del terror y del holocausto, que fue más grande incluso que la del nazismo. Es no terrible. Solo... Dice además Martín Amis, es terrible porque el comunismo es más peligroso que el nazismo. ¿Por qué? Porque el nazismo es mítico, es mitológico, está desconectado de nuestra tradición occidental. En cambio, el marxismo proviene de la Universidad Occidental, pero es el hijo retardado del racionalismo. Ese que le plantea al Occidente, mirá que el capitalismo y la democracia republicana tiene esta alternativa superadora, que es el socialismo. Es terrible, Mercedes. Y tienen ese viso de academicismo, pero en verdad es una ideología sin asidero en la realidad, no tiene fundamento científico, es así. No funciona el socialismo. En la década del 60, cuando se empezó a sentar en todo Occidente el marxismo y en las academias, lo que hubo fue un desarraigo entre la cultura de la realidad y de la ficción. Es más, los escritores que escribieron de la década del 55 en adelante, integrantes muchos de ellos del boom latinoamericano, entre ellos Benedetti y Galeano lo reconoció antes de morir, construyeron una realidad uruguaya en un país que todavía era la Suiza de América, pero empezaron a describirnos, las novelas de Benedetti son específicas, como si fuéramos República Dominicana o Venezuela, porque Uruguay en la década de los 50 todavía disfrutaba de los beneficios que venían de las décadas anteriores. Éramos un país con un alto poder adquisitivo, con un gran número de alfabetización. Éramos un país que todavía miraba a Europa. Sin embargo, para justificar, y además en la conferencia de La Habana del 59, que reunió a literatos de todo Occidente y muchos uruguayos, Fidel planteó, fíjate qué perverso, la necesidad de incidir aún en los países que funcionaban bien. Claro. Esto es, no importaba, no era, vamos a Haití, que la gente está muriendo de hambre, muriendo de peste, bueno, vamos a llevarle el pensamiento mágico. No, tenemos que incidir y dinamitar las repúblicas aún en los países que, como Uruguay, funcionaban bien. Eso es absolutamente perverso. Eso es como ir a la emergencia de un hospital y someter a una operación de corazón abierto a una persona que está sana. Está sana. ¿Sabés qué me recordás? Eso, ¿vos sabés que eso está en la estructura del pensamiento marxista? Se ve que ahí Fidel Castro habrá leído el 18º Brumario del Partido Comunista de Carlos Marx. No porque Marx lo que plantea es eso. Marx dice, hagámonos amigos de los burgueses y de la democracia y hagámosla prosperar, y cuando esté en un gran momento de prosperidad, de economía, ahí la tenemos que hacer caer. Es increíble, ¿verdad? Es decir, colaboremos, seamos los grandes amigos de la democracia. Para Inglaterra lo planteaba, pero cuando esté en su máximo apogeo, en su desarrollo, todo el capitalismo y la burguesía desarrollándose, a esa democracia hay que tirarla ahí,
¿no? Es lo que tú decís, cuando el organismo está bien sano, cuando está atlético, sano, bueno, ahí lo abrimos y le hacemos la operación a corazón abierto. Es Eso es lo que estamos diciendo. absolutamente terrible y Es diabólico, nefasto. pero volvemos al mismo tema, 45 minutos, una declaración, un evento, el nombre de una calle, frente a la multitud de estímulos simbólicos que hace 60 años, porque acá Sí, somos seres simbólicos. sí, Entonces, las futuras generaciones y las generaciones anteriores van construyendo su sistema de valores sobre específicamente la simbología que nos llega del exterior. Y la verdad es que desde el 85 a esta parte, los gobiernos democráticos han continuado lo que el marxismo empezó en la década de los 60. Por exacto. consiguiente, vemos señores que han matado, que Sí, han puesto bombas y han desmembrado sí, a niños, sí. de pronto con el nombre de una calle, sus hijos y sus nietos recibiendo emolumentos. Pensiones Entonces, vitalicias también, es ¿no? absolutamente perverso, porque educar a los jóvenes en 7 generaciones, que hay que admirar a los violadores de los derechos humanos y poner a esa gente. Tú fíjate que hay guerrilleros en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Claro. Si eso no le trae una señal a la calle Pou que algo está haciendo mal, va a engrosar, como los anteriores, la lista de políticos decrépitos que nos entregaron y que entregaron el continente a una ideología que tiene más de 100 millones de muertos. Entonces, esto no es No, joroba, no, no, es esto no es estructural. un hecho menor. Que No, la no, calle Pou continúe con esto, la historia lo va a juzgar, como por va a juzgar a supuesto, todos los anteriores, por porque supuesto. hasta la Rusia stalinista cayó, porque Sí, apareció un Gorbachev. sí, Entonces, dentro de 80 o 90 años, cuando en esta América Latina tan marxista y que está cayendo en manos de partidos genocidas, en algún momento pasarán 80 años, pasarán 100 años, pero la historia los va a alcanzar. sí, Entonces, cuando sin los duda. alcance la historia, Sí. los nombres de los políticos que miraron para otro lado, porque esto es como aquel dicho de aquel pastor a mediados del siglo XX. El problema no es que 3 o 4 malos tomen por asalto a la cultura. El problema es que el 90% de los buenos miren para otro lado. No, exacto, no la defiendan. Exacto, exacto. Y es bien sencillo acá, es ver cada contenido de cada programa para ver cómo estamos formando a nuevas generaciones. Las que ya están perdidas, ya las perdimos. Ya está, por lo que tú decís. Pero bueno, a ver, no hablan, viste que no hablan. Bueno, a ver, ¿cuáles van a ser los planes de historia? ¿Qué contenidos? ¿Qué versión de la historia va a haber? ¿Qué filosofía de la historia les van a dar? Porque ahí es donde está formando ciudadanía. Y si vos le estás Claro, dando una versión hegemónicamente marxista a través del marxismo cultural de Gramsci y toda su playa de teóricos, ¿cómo están estudiando la sociología hoy en el liceo? ¿Cómo la historia? ¿Cómo la filosofía? ¿Qué literatura les dan? es Tanto el día con, más, tanto el día con, solo existen Benedetti y ahora, ¿qué literatura están recibiendo? ¿Y cómo se la analizan esa literatura? ¿Qué es lo que quiso decir Víctor Hugo cuando escribió Los Miserables? ¿Qué dice? ¿Quién es la profesora y el profesor de literatura? ¿Qué capacidades tienen? ¿Para qué? ¿Viste? ¿Viste que es bastante, lo que tú decís, te estoy confirmando, es muy grave el tema, es es realmente muy estructural y grave. grave. Tenemos un problema estructural Sí, que arrastramos de décadas de décadas. y no estamos viendo a nadie que vaya a la farmacia a comprar un medicamento, aunque sea un paliativo. No hay Sí, nadie. sí. Y que vaya a consultar a algún médico especialista para que dé el diagnóstico. No están hablando de eso. ¿Cómo formamos nueva ciudadanía? ¿Cómo formamos ciudadanía republicana? ¿Cómo la formamos? Por esta vía, ¿no? Absolutamente, porque el sistema de valores se va formando por una cantidad Sí, de aportes sí. dentro de los que la enseñanza curricular es una, la prensa y los medios de comunicación es otra, el Lo discurso generacional, hegemónico, lo claro. intergeneracional. Entonces, no olvidemos que tanto los cuadernos de Gramsci Sí, como la escuela de Frankfurt de primera y segunda generación sí, odiaban al cristianismo, al sí, catolicismo, pero adoptaron su forma de organización. Siempre me gusta repetir que Gramsci, que detestaba al cristianismo, decía que era fantástico cómo habían logrado infiltrar a la sociedad. No olvidemos, Rubén, que sí, durante varios siglos
la Iglesia Católica no tenía el Papa era el monarca. Exacto. Y Gramsci decía que no importaba, porque la Iglesia Católica fue infiltrando las bases hasta que hace 4 o 5 siglos de suyo cayó que el Papa empezó a ser elegido también por la Iglesia Católica. Esto es exactamente lo mismo y lo planteó clarito Gramsci. Empecemos a tomar a los periodistas, a las escuelas, a los liceos, a los profesores, a los maestros, y después todo cae como un castillo de naipes. Y habla de que el reducto final es el sistema de justicia. Viste que nada es en vano, ¿no? La Nada es educación, en vano, nada es en nada vano. es en Todo, vano. Es todo más, gramsciano, todo gramsciano. además, habla específicamente, sobre todo gente de la Escuela de Frankfurt, y Humberto Eco. Sí. Humberto Eco empieza a hablar sobre la importancia de apropiarse del idioma. Claro. O sea, está pronosticando y adelantándose a lo que es hoy el idioma inclusivo, que pretende, fíjate tú, se han establecido... Qué interesante sería conversar con el doctor Jesús Maestro. Yo te pasé un video que es filólogo español, cuando él explica que el idioma es un instrumento de poder, ¿no? Y por ahí ellos juegan con eso, claro. Absolutamente, pero fíjate tú una cosa, que acá en Uruguay, hace casi 20 años, yo por razones generacionales tengo muchas amigas desde la época de facultad que son hoy juezas en el Poder Judicial, hace 20 años que se dictan talleres de idioma inclusivo, de políticas de género, digo, mucho antes de firmar Agenda 2030 o de que saliera a la luz y a la discusión estos temas, ya se le estaba lavando el cerebro a quienes administran justicia. Claro, claro. Y lo mismo pasó en las escuelas y en los liceos. Y pasa en la policía, en el Ministerio del Interior. Tienen cursos de lenguaje inclusivo y de políticas de género. En todos. El Instituto de Meteorología, digo, hay una industria, hay 2 industrias muy potentes que empezaron a infiltrarse en la batalla cultural, que es la industria de los derechos humanos, que es tan potente que hoy gente que los ha violado todos está al frente de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Exacto. Y la otra es la industria de género. Entonces, hay mucho dinero, hay mucha gente contratada para esos efectos, y si no se toma el sartén por el mango, todo esto huele a maquillaje. ¿No te parece, Mercedes, que de acuerdo a este panorama, ¿no? Que aparentemente y en la realidad, además, tan desalentador, pero es tan orgánico y potente, ¿no te parece que realmente es necesario el despertar de un gran movimiento republicano liberal a nivel del continente? Por lo menos, creo que es más grande el tema, sí. Creo que es la única oportunidad que tenemos, porque así como la batalla cultural, que empezó en el Mayo francés, no olvidemos que en el Mayo francés se sepultó la verdad dejó de importar. Y ahí yo creo que sentaron los cimientos del marxismo cultural. Claro, sin lugar a dudas. Y los 5 continentes fueron en el mayo, junio y julio del 68, incluyendo Uruguay, y hay filmaciones que así lo demuestran, la revolución del 68 llegó a los 5 continentes. Entonces, que en un estado se hable 45 minutos en un parlamento sobre un republicano, no es enfrentar la batalla cultural. Es una anécdota que se olvida a los 45 minutos. Y pienso más en profundidad, y que un Estado solo quiera modificar un instituto legal, un Estado como el nuestro, yo creo que también se lo van a tirar abajo. Creo que tiene que ver con lo regional, tenemos que hacer algo más grande, tiene que haber una es batalla cultural, precisamente, ahí tiene que haber una contrapartida. Desde que asumió la coalición, los escritores republicanos no fuimos nunca, es más, peor que en la década del Frente Amplio, fuimos todos cancelados. Claro. Y creo que el doctor Lacalle Pou lo hace para no irritar. Y no se da cuenta que lo que representamos los escritores de la cultura republicana, que es la tradición, la cultura por la cultura es esencial, la no politización los de las principios obras de libertades de arte, individuales, y los principios, legal. Sería un buen mensaje. Sin embargo, no solo dejó a todos los marxistas en las academias, sino que contrató. Cuando la primera semana Lacalle Pou dio algunos nombres, sobre todo en el MEC, son todos marxistas.
No sé si me Y explico. prologa el libro de Caetano y lo presenta en una conferencia Sanguinetti al lado de Gerardo Absolutamente, Caetano. entonces está mal, Está mal, está mal, está muy mal. todo está Gran culpable contaminado. de esta gran culpable, un entreguista de la República. Yo Sí, lo hay digo así, varios. La verdad es que un hay muchos entreguista de la República. entrevistas Sí. y no Yo le decía a Conrado, logramos. y lo decía capciosamente, irónicamente, no se entiende que a la salida de la dictadura el gobierno sanguinete se apresure a establecer los consejos de salarios con las negociaciones colectivas, a sabiendas de que es made in PSU el sindicalismo del PCNT, que son los sindicatos únicos, que es la fuerza armada, estructural, orgánica del Partido Comunista, a la que le entrega todo el poder con la capacidad negociadora legalizada a través de consejos de salarios. Y lo que, ¿No? Es y tremendo. lo peor, para sumarle a lo que estás diciendo, la frutilla de la torta, es que el presidente Lacalle Pou hizo dos campañas políticas. La primera que perdió y la segunda que lo llevó a la presidencia. Y en las dos campañas, una de sus banderas era la regularización de los Sindicato. sindicatos, que todavía nadie ha visto nada. Pero Entonces, él es dijo algo, Mercedes, gravísimo. él dijo algo que parecía ser virtuoso y cuando lo dijo vos decís, no, no puede decir esto. ¿Te acordás que él decía y lo enfatizaba? Yo no vengo a refundar nada, yo no vengo a hacer ninguna... ¿Cómo, señor? Si nos adulteraron todo el país, nos avasallaron las instituciones republicanas, tenés que decir que venís a reestructurar, venís a reconvertir la república, que venís a refundar la república que nos quitaron. ¿Cómo que no venís a refundar nada? ¿Te acordás cuando él decía, yo no vengo Por con ímpetu de... Porque, supuesto. ¿no? Yo no soy fundacional, porque claro, hacía alusión al Frente Amplio. No, señor, el Frente Amplio vino con voluntad fundacional y políticamente aplicó lo fundacional. Ahora, tú Volvemos, tenés como sí, republicano que venir como fundacional a sacar eso. No, volvemos al ejemplo de la empezó el sala de cultivismo, emergencia de un hospital. Cuando claro, llegás a la sala, la calle Pou entró a una emergencia en donde había cientos de cosas que necesitaban bisturí. Y exacto. dijo, no, yo entro con una aspirina. Bueno, ¿sabes que la aspirina al que tiene reventado el intestino o el hígado no le hace nada? No le hace Y nada. esa fue, y a casi 3 años de gobierno, Mm, vemos mm. que se maquilló algunas cosas, pero Sí, reformas estructurales, no, no. la verdad que No, no. Entonces, ahí tenemos un grave problema. ¿Por sí, qué? Porque el poder coercitivo del Estado hace 500 años se le entregó el poder coercitivo de la sociedad al sí, Estado que manejan los políticos. Y si los políticos llegan sí, con la intención de quedar bien con todo el mundo, sí. ya sabés que no van a cambiar nada. No van a cambiar nada. Tenés razón, Mercedes, sí es así. El poder coercitivo del Estado, que es el que tiene el monopolio de la fuerza, ¿no? El monopolio del uso de la fuerza, como decía Max Weber. Hay una cosa, y cerramos la nota con esto, muy interesante que decía John Stuart Mill. Comprendamos que el Estado no es racional. El Estado es una maquinaria organizadora de autoridad, es un ordenador de la autoridad. Ahora, cuanto más racionalidad le demos, cuanto más racionalidad tenga el Estado, hagamos el esfuerzo los seres humanos, legisladores, intelectuales, pensadores, de dotarlo de racionalidad, esa maquinaria va a ser buena para nosotros, va a ser de protección. Porque el Estado no razona, el Estado aplica lo que le das como instrumento legal. No sé si Y me explico. acabás de hablar, de usar una palabra que se sepultó en el mayo francés, se sepultó la racionalidad. Claro, Es algo fundamental y se sepultó la imaginación al poder, el pensamiento mágico. claro, Es claro. absolutamente Se rompió con el aterrador. humanismo racional, se rompió con el racionalismo liberal. El liberalismo es humanista. Absolutamente. Es Claro. humanista y el relativismo lo pasó por Y encima. el día que no entiendan, yo le decía ayer al doctor Chegaray, creo que, o no recuerdo si fue con él o con otro amigo, le decía, al día que no entienda Occidente que el marxismo lo que está buscando es derrotar definitivamente al liberalismo, no entendemos nada. El enemigo natural del marxismo es el liberalismo. A ellos les interesa tirar abajo todos los principios liberales. Es Es decir, más, la te separación voy de a poderes, decir las que el libertades presidente, individuales. el presidente repite una frase poética, Mm. pero que en boca de un político es un poquito complicada, que es fuerte con las ideas y suave con las personas. Che Guevara La suena eso, ¿no? verdad, Suena la, Che Guevara. la verdad que es de un guevarismo Sí. absoluto. Es como Mm. cuando dicen, todas las ideas son respetables. No, en No, todo caso las personas.
pero las ideas fueron las que hicieron los campos de concentración, los Exacto. gulags, los guetos, los fusilamientos. ¿De qué estamos hablando? No, Entonces, si vos querés ser suave con el que te apunta con una metralleta, porque esto acá no tenemos adversarios, en la batalla cultural hay es el enemigos. enemigo, es una guerra, estamos en Entonces, si guerra. O vos sea, salís suave, con no, flores no, y no. con, viste, a Ni paz querés y amor, conciliar. No, como el que Chamberlain movimiento no. Hay hippie, que ser podés, Churchill, claro. claro, podés ser un peluquero, un almacenero Sí. o un dentista, pero no presidente de la República. El No, no, presidente de la precisamos República, a Churchill, no, no a cuando tiene, Chamberlain. claro, cuando tiene problemas serios, tiene que ser firme. No Sin puede duda. ser No, un Rubén Darío, un no, Becker, un Gustavo Adolfo Becker. no, no. Entonces, estamos viendo, esto es como ahora que Y estamos en el cerramos, Mundial, Mercedes, sí, como sí. que largamos, bárbaro, vamos al Mundial, llevamos un equipo y cuando sale nuestro equipo son todos récords. No podés jugar un partido en primera con Claro. 11 jugadores récords. Bueno, este es Claro, igual. que no están bien preparados. Yo, cuando alguien me dice eso, yo acá en tono de barrio le digo, y yo qué sé, chiquilín, tendrías que leer un poco más, tendrías que estudiar un poco. Cuando alguien me manifiesta esas ideas, ¿no? Como la que manifestó el presidente, con todo respeto lo digo, el presidente, y tendría que estudiar un poco, porque Sí. eso denota que no ha estudiado, que no ha leído. Mercedes, muchísimas gracias, por Un estar con nosotros una vez placer, más. un Conversación placer. sustanciosa y hay que continuar, por supuesto, porque esto Bueno, es muchas una batalla gracias por... cultural. Es una batalla que tiene que ser sostenida, no Sí, sí. puede ser de estertores. Bueno, Sí. que tengas un buen fin de semana a ti y a todos los oyentes y hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene y disfruta de tus nietos. Nos vemos. Conversamos con la escritora Mercedes Vigil. Vamos a una pausa y recibimos al doctor Gustavo Subía. Quédate ahí.